Bueno, jóvenes, continuando con el tema de derivadas parciales, vamos a hacer algunos ejemplos utilizando otras propiedades. Vamos a tener este primer ejemplo. Bueno, si observamos en este primer ejemplo, lo que podemos darnos cuenta es que ahora la función tiene un exponente, o sea, la función está elevada a una potencia. Y si recordamos los ejercicios que hemos realizado, no tenemos ninguno donde una función esté elevada a una potencia, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro formulario, pues tenemos una propiedad que nos sirve a resolver funciones elevadas a una potencia. Y si observamos esta propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice esa propiedad que cuando tengamos una función elevada a un exponente o a una potencia, su derivada va a ser el exponente que multiplique a la función que funciona como base de la potencia. Al exponente se le reste 1 y además se va a multiplicar por la derivada de la función. Eso es lo que nos marca el formulario para resolver una derivada cuando tenemos una función elevada a una potencia. En este caso de la derivada parcial, con nuestra función de dos variables independientes, pues vamos a hacer o vamos a aplicar la misma propiedad, considerando que, voy a borrar la propiedad, considerando que debemos de derivar con respecto a ambas variables. Lo vamos a hacer primero con respecto a x. Entonces, vamos a considerar solamente x como una variable y allí la vamos a considerar como una constante no definida. Entonces, siguiendo la propiedad, tenemos la función elevada a una potencia, tendríamos el exponente que multiplique a la función tal y como aparece. En este caso no hacemos ninguna modificación, colocamos la función exactamente igual, al exponente le vamos a restar 1 y además lo vamos a multiplicar por la derivada de la función. Aquí es donde ya vamos a modificar. En este caso, como derivamos con respecto a x, tendríamos aquí una constante por potencia. Aquí tendríamos 6y funcionaría como constante y x como variable, sería constante por variable. Y aquí tendríamos constante. Entonces resolvemos constante por potencia. La constante multiplica el exponente seguido de la base y al exponente se le resta 1. Constante por variable, se coloca solamente la constante, dice nuestro formulario, y constante, su derivada va a ser 0. Entonces ahí ya resolvimos según la propiedad. Vamos a quitar las operaciones pendientes. Esto nos quedaría entonces, vamos a quitar primero los productos y las diferencias. Esto lo vamos a dejar igual en este paso. Aquí nos quedaría 5 menos 1, 4. Aquí nos quedaría 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1, que sabemos que ese 1 lo podemos dejar imaginario. Y aquí no hay operación pendiente, nos quedaría así. ¿Qué es lo que podemos hacer en este siguiente paso? Tenemos un producto de 3 factores. Este primer factor, el 5, multiplica este polinomio, que está elevado a una potencia, y que no podemos multiplicarlo a menos que desarrollemos esa potencia. Y tenemos aquí este otro binomio que está elevado a la 1. Entonces lo que podemos hacer aquí es multiplicar este primer factor con este último, y este de aquí lo vamos a transcribir, porque tendríamos que desarrollar la potencia para poder multiplicarlo a los otros factores, cosa que no vamos a hacer, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí 5 por 6x, 30x, más por más da más, 5 por 6y, 30y, y aquí lo vamos a poner entre paréntesis para indicar que este binomio multiplica a este trinomio, que aunque no lo vamos a hacer, lo vamos a indicar como un producto, y este sería el resultado final para este ejercicio.
Vamos a resolver un segundo ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos un nuevo ejercicio, tenemos esta función, un trinomio, está elevado a un exponente, y si observamos, a diferencia del ejemplo anterior, aquí ya empezamos a combinar diferentes tipos de términos. Aquí este primer término es una constante entre función, que es la propiedad que habíamos visto en el video anterior. Recuerden que las derivadas en sí se van complicando conforme vamos introduciendo funciones más complejas. Si las funciones son sencillas, la derivada va a ser fácil de resolver. Si la función en cambio es más compleja, entre más compleja sea, más difícil va a ser su derivada. Entonces, para que nosotros podamos resolver este ejercicio, vamos a utilizar la propiedad de función elevada a una potencia, pero dentro de esa misma propiedad nos va a pedir utilizar la propiedad de constante entre función para poder derivar este término de aquí. Vamos entonces paso a paso. Ya decimos, la derivada con respecto a x nos quedaría, dice, el exponente multiplica la función, esto lo vamos a transcribir tal cual, no modificamos nada, al exponente le vamos a restar 1, y aquí es donde vamos a hacer uso de constante entre función, porque debemos de colocar la derivada de la función. Y entonces, como la función del primer término es constante entre función, pues recordemos un poquito esa propiedad que nos dice la propiedad que vamos a colocar un menos que ya venga por defecto, y mucho cuidado aquí porque tenemos un menos en la función, entonces ahí va a haber un choque de signos. Entonces tenemos menos de la propiedad y menos de la función, ¿sí? Entonces tendríamos, ahora en el numerador vamos a colocar la constante, en el denominador la función la vamos a elevar al cuadrado, entonces aquí tendríamos en el numerador la misma constante, en el denominador vamos a elevar al cuadrado esta función, aquí está, pero continúa, dice, además vamos a multiplicar por la derivada de esa función, voy a colocarlo en la parte de aquí abajo, entonces multiplicamos por la derivada de esta función, como estamos derivados con respecto a x, aquí nos quedaría constante por potencia, entonces sería la constante multiplica el exponente seguido de la base y le restamos 1. Y esto sería una constante que su derivada sería 0, solamente multiplicaríamos aquí. Eso sería para el caso del primer término. En el segundo término tenemos 4x al cuadrado y, esto es una constante por potencia, entonces ahí nos quedaría más, dice la constante, que en este caso la constante es 4y,
multiplica el exponente seguido de la base y le vamos a restar 1. Y por último tenemos menos 5y al cubo, donde 5y al cubo va a ser una constante y su derivada va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, resolvemos operaciones pendientes. Este 3 va a multiplicar a lo que resulte de este tercer factor, porque este segundo factor va a quedar elevado al cuadrado, entonces no lo vamos a desarrollar. Vamos a quitar entonces a resolver las operaciones pendientes en este tercer factor. Entonces transcribimos del primer y segundo factor. Aquí 3 menos 1 nos daría 2. Y ahora sí, en el tercer factor tenemos menos por menos se hace más. Dice aquí 7. Y aquí vamos a multiplicar también, para no hacerlo en un segundo paso. Recuerden que este producto de la derivada se va a realizar con el numerador de la fracción. Entonces aquí tendríamos 2 por 3 son 6. 6 por 7. Y aquí nos quedaría 42. 42 en el numerador. ¿De qué cosa? Aquí tendríamos x a la 3 menos 1, 2. 42x al cuadrado. En el denominador nos quedaría esa función elevada al cuadrado. No es necesario desarrollarla, la vamos a dejar así. Ahí está. ¿Sí? Además, vamos a, este paréntesis vamos a omitirlo ahorita. Vamos a continuar aquí con este desarrollo. Nos quedaría 4y por 2 más 8y. Y luego x a la 2 menos 1, x a la 1. Ahí está. Ahora sí, ya desarrollamos este tercer factor. Vamos a poder multiplicarlo con el primer factor para que ya tengamos nuestro resultado final. Entonces nos quedaría, dice aquí, 3 por 42x al cuadrado. Aquí nos quedaría quedarían 126 x al cuadrado. ¿Sí? El denominador nos queda igual porque aquí hay un 1 que multiplica el binomio, pues queda el mismo binomio. 2x al cubo más 6y al cuadrado. Luego, más por más da más. Y 3 por 8yx, 24yx. Esto lo vamos a poner entre paréntesis porque ese binomio multiplicaría este trinomio que no desarrollamos. Lo vamos simplemente a transcribir. Nos quedaría menos 7 sobre 2x al cubo más 6y más 4x al cuadrado y menos 5y al cubo, y todo eso elevado a la 2. Ese sería nuestro resultado final para este ejercicio cuando derivamos con respecto a x. Ahorita vamos a derivar con respecto a y. Bueno, vamos derivando ahora con respecto a y. Vamos a borrar aquí este resultado y vamos a dejar este paso de aquí que nos sirve para la derivada con respecto a y. ¿Por qué nos va a servir? Porque recuerden que vamos a utilizar la misma propiedad, porque es una función elevada a una potencia. Simplemente vamos a derivar ahora con respecto a la variable y. Entonces aquí sería la constante que multiplica la función elevada al exponente menos 1, y aquí es donde va a cambiar.
lo vamos a multiplicar por la derivada de la función, pero ahora con respecto a y. Entonces, comenzamos a derivar la función. Nuevamente tenemos la constante entre función, el choque de signos, el menos definido por la propiedad y el menos que tiene nuestro término. Luego dice la constante sobre la función elevada al cuadrado. Hasta aquí todo está igual. Y eso se va a multiplicar por la derivada de la función, pero ahora la derivada va a ser con respecto a y. Esto va a ser una constante, se va a hacer 0 y aquí sería constante por variable, entonces nos queda simplemente la constante, es decir, nada más vamos a multiplicar por el 6 en este caso. Bueno, ahora, esto es para el primer término. El segundo término tendríamos 4x al cuadrado y, 4x al cuadrado va a ser constante, y es la variable, entonces la constante por la variable nos queda la constante. Aquí vamos a poner la constante, que sería 4x al cuadrado. Y por último, nos queda menos 5y al cubo, que como estamos derivando con respecto a y, eso sería constante por potencia. Entonces la constante que multiplique al exponente seguido de la base y le restamos 1. Así nos quedaría. Vamos a quitar operaciones pendientes. Los dos primeros factores van a pasar igual, por lo mismo que en el caso de la derivada de x. Aquí 3 menos 1 nos da 2. Y ahora si aquí menos por menos se hace más, por el choque de signos, nos quedaría 7 sobre la misma función y esto va a estar multiplicado por 6, pero solamente en el numerador. Vamos a ponerle aquí solamente en el numerador el producto, y aquí nos tendríamos 4x al cuadrado menos 5 por 3, 15, y a la 3 menos 1, 2. Ahí está. Ese sería el producto que vamos a hacer enseguida. Realizamos entonces el producto entre el primer factor y el último factor. El segundo no lo vamos a desarrollar por lo que ya dijimos. Tendríamos que quitar esa potencia. Entonces, aquí nos quedaría, dice más por más da más, 7 por 6, 42, por 3, nos quedarían 126. Ya haciendo el producto aquí y luego por este. Esto dividido entre 2x al cubo más 6y al cuadrado. Este es el primer término. Ahora el segundo. Más por más da más. 3 por 4x al cuadrado. 2x al cuadrado. El último, más por menos da menos. 3 por 15y al cuadrado. 45y al cuadrado. Y este trinomio, que lo vamos a encerrar entre paréntesis, multiplica a este trinomio al cuadrado, que lo vamos a transcribir igual por la razón que ya habíamos dicho. Este elevado a una potencia, tendríamos que desarrollar la potencia para poder realizar el producto con el primer factor, cosa que no es necesario. Y ahí está. Ese sería el resultado para esta derivada, pero con respecto a y.